Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos ha enseñado de paz a vosotros. Siento alegría, amados hermanos, porque nuestro Dios nos ha permitido el volver a llegar a este espacio, a este privilegio, ¿verdad? Que es honrar su nombre en este día que Él ha estipulado que reposemos, hermanos. Por eso vamos a entonar una alabanza, hermanos, alabanza número 48, que lleva como título Lo oro a ti, Señor. Alabanza número 48. Contemos, hermanos. Lo oro a ti, Señor, lo oro a ti. Lo grande de su amor es para mí. Me diste un Salvador, Cristo Jesús. Lo oro a ti, Señor, lo oro a ti. Gloria a mi Salvador, Cristo Jesús. Él es el pan de vida para mí. Su vida dio por mí allá en la cruz. Lo oro a ti, Señor, lo oro a ti. Hazme vivir, Señor, cerca de ti. Lo te siento en mí. Te entrego a ti, mi ser, mi corazón. Lo oro a ti, Señor, lo oro a ti. Quiero ser limpio hoy de mi maldad. Acudo a ti, Jesús, tal como soy. Venid, venid, venid al tierno amor. Oro a ti, Señor, oro a ti. Amén. Sabemos, amados hermanos, que nuestro Dios nos dice que vengamos a los pies de Él, amados hermanos, y sabemos que Él siempre nos acepta con ese tierno amor, como decía esta preciosa alabanza, amados hermanos. Así vamos a seguir adorando a nuestro Dios, ya que sabemos que es necesario adorar a nuestro eterno Dios. Vamos a hacerlo así, hermanos, con la alabanza número 92, hermano. Que lleva como título Cerca, más cerca. Alabanza número 92. Después de esta alabanza vamos a venir en palabras de oración, hermanos. Cantemos, hermanos. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar.
todos queremos habitar cerca de nuestro Dios, ya que eso es lo más importante de hacer en nuestra vida, es acercarnos a nuestro Dios, ya que sabemos que ahí hallamos protección y vida eterna. Vamos a tener una lectura, hermanos, y luego de esta lectura vamos a venir en palabras de oración, que se encuentra en Salmos capítulo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y pareceré delante de Dios. Sabemos que en este momento vamos a presentarlos delante de nuestro Dios, hermanos, y como ese siervo brama por las corrientes, vamos a en estos momentos venir en palabras de oración, hermanos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Agradecerte por tus bondades, por tus misericordias, que sabemos que son nuevas cada mañana. Te damos las infinitas gracias, porque tú has sido bueno, tú has presentado tu grande amor en nuestra vida. Tu grande amor se ha manifestado en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ya que nos has dado la vida para que en este momento pues te adoremos, para que ocupar este espacio de la mejor manera, que es adorando tu santo y bendito nombre. Bendice a cada uno de tus hijos que con mucho esfuerzo quizás nos presentamos este día. Te pido que los bendigas y que los guardes de todo peligro. Sabemos que quizás que pueden haber enfermedades, más confiamos en ti, Padre, que tú eres el único que nos ayudará. Eres el único quien nos dará protección en todo momento. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a cantar otra alabanza, hermanos. Vamos a hacerlo con la alabanza número 96, que lleva como título: Hubo quien por mis culpas murieron. Alabanza número 96. Cantemos, hermanos. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, tan indigno y vil corazón. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella
Amén. Sabemos, amados hermanos, que el que murió por nuestra culpa, por nuestros pecados, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le debemos a Él la gloria y la honra por toda la eternidad. Por eso debemos en este momento, hermanos, pues aprovechar ese espacio que tenemos para así glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar la alabanza número 187, que lleva como título Dulce tu ley. Ya que después de esta alabanza vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Cantemos, amados hermanos. Luz me seco sin ley de amor, son dulces a mi corazón. Ah, delicia sin par, Señor, enseña mi meditación. Sabemos que los mandatos de nuestro Señor, lo que nos traen es gozo y paz, como dice esta alabanza, hermanos. Así que en estos momentos vamos a tener el privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos, pero antes vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová limpio, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos al grande galardón. Amén. Con mucha reverencia escucharemos estos 10 divinos mandamientos, amados hermanos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos tenido ese grato privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos, esperando que cada uno de nosotros los pongamos en práctica y los tengamos en nuestros corazones. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, vamos a hacerlo con la alabanza número 173, que lleva como título Te loamos, oh Dios. Alabanza número 173. Cantemos, hermanos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, en Cristo tu Hijo nos distes perdón. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz te has dejado por darnos la luz de la cruz. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador.
adoramos a nuestro Dios, porque como decíamos anteriormente, Él ha tenido muchas misericordias y ha tenido un grande amor para con nuestra vida. Así vamos a entonar la última alabanza, hermano, la alabanza número 150, ya que después de esta preciosa alabanza dejaremos a nuestro hermano quien dará ese espacio de predicación. Alabanza número 150, que lleva como título Fuente de la Vida Eterna. Sabemos, amados hermanos, que esta fuente de vida nos va a llenar, va a tomar nuestros corazones y los va a llenar de esa verdad que sabemos que cada sábado la escuchamos, amados hermanos, conforme a la palabra de nuestro Dios. Así que en este momento quedará nuestro hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Muy amados hermanos y amistades que nos acompañan en esta transmisión, reciban todos ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, seamos todos bienvenidos. En esta preciosa mañana del día santo del Señor, vamos a estudiar su santa y bendita palabra. El Señor está hablando a nuestra vida, hermanos. Recordemos que estamos viviendo los últimos tiempos y por supuesto el mensaje de la palabra de Dios está llegando a nuestra vida. El Señor nos está hablando constantemente porque Él quiere que nosotros aprendamos de su palabra y la llevemos a la práctica todos los días de nuestra vida. Mis hermanos, seamos todos, como les dije, bienvenidos a esta reunión. Voy a pedir que se acomoden un momentito. Como siempre les he dicho, estamos estudiando en un gran tema, estamos estudiando acerca de las parábolas del Antiguo Testamento. Recientemente, hermanos, hemos hablado acerca de David. 2 lecciones hablando acerca de David y lo que le aconteció. Y nos hemos dado cuenta, yo creo que todos hemos recordado esas historias y hemos adquirido un conocimiento, hemos adquirido un consejo que es válido en todo el tiempo, todos
los tiempos, hermanos. Y lo que sucede es que debemos tener bien claro que todo error que nosotros, los hombres, cometemos, tiene su consecuencia. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, tiene su consecuencia. David, pues, su historia precisamente nos marca eso, que todos aquellos pequeños o grandes errores tuvieron sus consecuencias, como también todos sus aciertos tuvieron su recompensa. Hermanos, eso nos ayuda para que nosotros pensemos en esforzarnos por hacer lo correcto, por acertar en nuestras acciones delante del Señor, para tener, por supuesto, nuestra recompensa. Hermanos, hoy nos corresponde estudiar acerca de un tema que he llamado la oveja coja y la amontada. Antes de estudiarlo, hermanos, solamente como identificando términos. Sucede, hermanos, que cuando hablamos de la oveja coja y la amontada, pues el Señor lleva, y ya lo vamos a leer, que Él lleva por labio de sus profetas este tipo de lenguaje, un lenguaje figurado para que se entienda. El que se dedicaba a pastorear ovejas, él se daba cuenta, entendía el mensaje. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que la oveja que andaba fracturada, que andaba cojeando porque andaba fracturada de alguna de sus piernas, de alguna de sus manitas, esa oveja le era, y lo voy a decir en el buen sentido, le era problema. Porque no caminaba a la par de las demás, sino que era necesario ayudarla. Quizás si había que escalar algo, pues era necesario ayudarla, o se iba quedando atrás del grupo. Le era problema. Imaginemos a un pastor con una buena cantidad de ovejas que andaban cojeando, pues él tenía que, quizás las otras, las buenas, las que andaban perfectamente bien, se adelantaban, y él tenía que ir ayudando a las cojas. Entonces, para el pastor, una oveja que anduviera fracturada, pues le era problema, le era difícil pastorearla. Y lo mismo, hermanos, la oveja que aquí aparece, que es la amontada. Amontada bajo el término o nos da a entender que es la oveja que se apartaba del grupo y se alejaba, y quizás se iba para los montes y se apartaba del grupo. En algún momento la escritura dice oveja descarriada, porque se apartaba del grupo. Las dos ovejas, los dos tipos de ovejas, eran problemas para el pastor. Una, porque no caminaba a la par del grupo. La otra, porque se le alejaba y tenía él que salir a buscarla. A esa oveja amontada, la que se iba al monte, él tenía que ir a buscarla, le era problema. Hermanos, el Señor le habla a su pueblo y lo hace utilizando estos símbolos. La gran pregunta es, hermanos, nosotros delante del Señor nos convertimos también como ovejas. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, inmediatamente decimos, el Señor nos está hablando y Él dice que es nuestro pastor. Pero la gran pregunta es, hermanos, ¿qué tipo de oveja somos nosotros? ¿Será que somos nosotros de las ovejas que caminamos rectamente, caminamos juntos a un mismo paso? ¿O seremos de la oveja que va fracturada y ahí va caminando, quedándose atrás del grupo, dándole un cierto problema a nuestro pastor? ¿O seremos de las ovejas que
nos apartamos del grupo y nos vamos a los montes, nos alejamos, nos descarriamos. Pues debemos constantemente, hermanos, hacer un autoanálisis para darnos cuenta qué tipo de ovejas somos delante de nuestro pastor. Porque si somos nosotros una oveja que se aparte del grupo, pues estamos a tiempo de volver al grupo y caminar rectamente con el resto. Si somos de las ovejas que estamos fracturadas quizás a causa del pecado, estamos a tiempo de dejar que el buen pastor pueda vendar nuestras heridas y sanar de ellas y poder caminar, como dije, a la par del resto de las ovejas. Mis hermanos, les dejo con ese pensamiento y por supuesto yo lo tomo también a mi vida para analizarlo y decir, Señor, ¿qué tipo de oveja soy yo? ¿Qué tipo de acciones son las que yo no hago bien? Enséñamelas para yo no seguirlas cometiendo. Hermanos, después de este preámbulo, después de esta introducción, voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración para luego revisar el tema que hoy tenemos en cuestión. Vamos a hablar acerca de la oveja coja y la oveja amontada. Acompáñenme, por favor, a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre, henos aquí, Señor, delante de tu presencia. Agradecidos en gran manera porque nos presta vida, porque nos das la oportunidad de poder hablar, de poder oír, de poder comprender tus designios. Señor, en este momento vamos a hablar de tu palabra. Ya hemos elevado cánticos y hoy, Señor, nos disponemos a abrir el libro sagrado. Queremos estudiar tu palabra. Quiero suplicarte en compañía de tu iglesia y los amigos que nos acompañan, que hables a nuestra vida, Señor. Que no importe cómo o lo fuerte que tu palabra pueda caer en nuestra vida, pero sabemos que viene a ser como la medicina que viene a curar nuestras llagas. Señor, ayúdanos a comprenderte, a comprender tus designios. Ayúdanos, Señor, a llevar a la práctica tus enseñanzas, porque es de esa manera que vamos a estar siendo moldeados por medio de tu santo poder. Bendice en gran manera a toda tu santa iglesia y a los amigos que están pendientes de estas transmisiones. Y permite, Señor, la oportunidad a aquellos que nos das ese privilegio de trabajar en tu obra. Danos la oportunidad, Señor, de poder llevar el mensaje, de poder trazar la palabra y hacerlo con sabiduría. Danos tus palabras en nuestros labios, Señor. En esta mañana te suplico que uses mis labios, mi Dios, y que hables a mí primeramente y luego a todo tu pueblo. Señor, que tu Espíritu Santo tome y haga uso de mis labios en este momento. Te lo suplicamos en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a abrir el libro sagrado, así como están de pie, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Miqueas. Voy a pedirles, hermanos, que abramos nuestra escritura, el que tiene su Biblia a la mano, que busquemos libro de Miqueas y vamos a leer el capítulo 4.
Si están usando la versión que yo tengo, hermanos, el libro de Miqueas, página 929. Miqueas, capítulo 4. Y vamos a tener una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Les voy a esperar, hermanos, porque hoy quiero que hagamos una dinámica, y es que vamos a leer juntos. Vamos a leer juntos, hermanos. Busquemos Miqueas, capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 7. Les dije, página 929, si están usando la versión que yo estoy usando. Bien, vamos a leer. Dice: y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Bien que todos los pueblos anduvieren, cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, Jehová nuestro Dios, para siempre y eternamente. En aquel día, dice Jehová, juntaré la coja y recogeré la amontada, y a la que afligí, y pondré a la coja para sucesión, y a la descarriada para nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Amén. Tenga la bondad de acomodarse, hermano, por favor. Mis hermanos amados, si bien es cierto, cuando escuchamos estas palabras, y dice en aquel día, el versículo 6, en aquel día, dice Jehová, juntaré la coja y recogeré la amontada y a la que afligí. Mis hermanos, cuando habla de la coja y la amontada, yo les explicaba antes que está hablando de ovejas que han caído en algún tipo de situación que genera al pastor un mayor cuidado o hasta cierto punto un problema. Entonces, en aquel día, dice el Señor, voy a hacer esto. Y como al escuchar nosotros que el Señor está hablando en sentido figurado, inmediatamente decimos, esto es, como está utilizando símbolos el Señor, es una parábola. Pero también este pasaje es profético, porque el Señor está hablando a sus profetas, y en este caso a Miqueas, y lo dice a otros también, pero en este caso le habla a Miqueas, al profeta Miqueas, y le dice desde el principio, y acontecerá en los postreros tiempos, le está hablando de futuro, que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes. ¿Cuándo va a hacer esto? Pues esto es en el reino. Entonces, mis hermanos, empieza a mencionar algunos pormenores acerca de lo que va a suceder en el reino.
Está hablando de futuro, por supuesto. Futuro lejano o cercano no lo sabemos porque no sabemos cuándo el Señor va a retornar. Pero sí sabemos, hermanos, porque la Escritura sí nos enseña que la palabra de Dios se va a cumplir tal y como está escrita. No hay ninguna porción de la Escritura que vaya a quedar fuera de cumplimiento. Si nos damos cuenta, poco a poco la palabra de Dios ha venido cumpliéndose. No hay ni una pequeña letra, alguna pequeña porción de la Escritura que no se ha de cumplir. Todo se va a cumplir, hermanos. Lo que sucede es que algunas porciones de la Escritura ya han sido cumplidas, pero nosotros no nos damos cuenta, y la humanidad, por ejemplo, hay algunas cosas cumplidas que dicen, esto se va a dar. Por ponerles un ejemplo sencillo, cuando dice por allá en el libro de Mateo, y dice, rogad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, ¿se recuerdan? Cuando dice allá, ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Rogad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Nosotros eso lo entendemos inmediatamente y decimos, esto se cumplió en el año 70, cuando el templo fue destruido. Cuando aquel emperador romano entra y cerca la ciudad. Esto se cumplió allí, hermanos. Pero hay muchos que, haciendo uso de la Escritura, utilizando quizás una plataforma para predicarle al grupo, le están diciendo, hermanos, la palabra de Dios nos dice que roguemos al Señor, que cuando Él venga, que nuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Qué están haciendo? Están llevando a futuro un acontecimiento que ya sucedió. ¿Se entiende lo que quiero decir? Están llevando un acontecimiento que ya sucedió años 70 de la era común, pero ellos lo están mandando hacia adelante. Yo en una ocasión le dije a alguien, hermano, ¿y si usted enseña esto? Entonces quiere decir que cuando el Señor venga vamos a huir. Si lo está diciendo a su pueblo, a su iglesia, o le vamos a recibir con alegría si estamos vivos. Se quedó pensando, pues le vamos a recibir, me dice, con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué se está enseñando de que roguemos que nuestra huida no sea en invierno ni en sábado? Hermanos, las cosas para que las entendamos. Dios, por supuesto, nos ha enseñado a nosotros a saber analizar su palabra y entenderla. Este pasaje es profético. Y en el versículo 6 dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la coja y recogeré la amontada. Ya vamos a ver, hermanos, bajo qué término lo está diciendo. ¿Por qué razón? Porque también entendemos, y es uno de los puntos de fe, la iglesia cree, nosotros creemos que el Señor va a recoger a todos aquellos israelitas que andan en la diáspora. Y cuando veamos que Israel empieza a retornar a su tierra, todos los israelitas que andan en la diáspora, cuando veamos ese acontecimiento que va a ser notable, entendamos que el verano está cerca, hermanos, que la venida del Señor está cerca. Por eso siempre enseñamos a la iglesia a tener, a no apartar los ojos de lo que está aconteciendo en Israel, hermanos. Enseñamos a la iglesia esto, aprendamos esto, hermanos, a tener a Israel, decía un hermano, tener a Israel como un reloj profético, los acontecimientos que se están dando. Y si en algún momento que va a ser noticia, hermano, no sabemos si luego, no sabemos si en nuestra generación o en las próximas, va a ser noticia, Israel emigrando para su pueblo. Cuando eso se dé, cuando la higuera, dice la Biblia, empiece a reverdecer, el verano está cerca. Pero el caso está, hermanos amados,
que como estás utilizando símbolos, lo tomamos como una parábola profética, porque está hablando de profecía. Y dice el Señor, en aquel día, dice Jehová, juntaré la coja y recogeré la amontada y la que afligí. Voy a juntarlos nuevamente y este pueblo nuevamente va a ser un pueblo de renombre. Dice el comentario que el objetivo de nuestra lección es reflexionar la condición del hombre y su relación con Dios a través del significado de la oveja coja y la amontada, a través del arrepentimiento y la práctica de las enseñanzas del buen pastor. Precisamente, y se lo dije desde el principio, es que reflexionemos. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra relación con el buen pastor? Si estamos siendo buenas ovejas, si estamos siendo ovejas fracturadas a causa del pecado, si estamos haciendo ovejas descarriadas totalmente, alejadas del grupo y siendo un problema para el pastor, y hablo del buen pastor, o hermanos, o como dije, o somos buenas ovejas. Porque la Escritura nos enseña que mientras tenemos la vida, nos dice, aún hay esperanza para todo aquel que está, ¿a dónde, hermanos? Entre los vivos. Mientras respiramos, mientras el Señor nos concede vida, tenemos la oportunidad de mejorar en nuestras acciones. Si estamos descarriados, hermanos, si estamos siendo parte de la oveja amontada, podemos volvernos al Señor. Así dice la Escritura, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué más, hermanos? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonar. Entonces, mis hermanos, a través de esta parábola, hoy queremos nosotros reflexionar, que ustedes y yo reflexionemos la condición de nosotros y nuestra relación con Dios y darnos cuenta cómo estamos siendo, qué tanto agradamos a nuestro Dios, qué tanto lo hacemos. Entonces, ese es el objetivo. Hermanos, hay un texto de memoria, no quiero pasarme por alto de esto. Hermanos, en el capítulo 34 del libro de Éxodo en su capítulo 34, voy a pedir, hermanos, que si alguien de ustedes, mis hermanos, han traído un texto de memoria, que se pongan de pie, por favor. Y se diga a una voz, hermanos. Allí donde están, hermanos, a una voz, decir el texto de memoria. A partir de este momento. Amén. Mis hermanos amados, pueden sentarse, por favor. Mis hermanos amados, la palabra de Dios dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso. Voy a volverlo a leer. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y bondad. Hermanos, ¿cuántos creemos esto? Amén. Lo creemos, porque si no fuera por la misericordia del Señor, ¿qué hubiera pasado ya con nosotros? ¿Creen ustedes, hermanos, que con nuestras actitudes no hubiésemos sido ya consumidos? Así lo dice la palabra. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. ¿Por qué, hermanos?
Porque la palabra también nos enseña que el Señor está haciéndonos paciencia. Oigan bien, está haciéndonos paciencia. Así dice la Escritura, hermanos. Dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos pueden sentirla que se tarda, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿quiénes, hermanos? ¿Para con ustedes? No, es paciente para con nosotros. Y yo siempre he dicho, hermanos, que el primer mensaje es para la iglesia. Está haciéndonos paciencia el Señor. Porque si no, revisemos nuestras actitudes, hermanos, y démonos cuenta, nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho camino que recorrer, nos falta mucho que cambiar para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Nos falta avanzar, hermanos, pero no nos quedemos estáticos, caminemos y no nos sintamos que ya lo hemos alcanzado todo. El mismo apóstol Pablo decía, yo no lo he alcanzado todo, no soy perfecto. Y si nos comparamos con Pablo, ya lo hemos dicho y decimos, si yo me comparo con el apóstol Pablo, me quedo pequeñito. Y él decía, no lo he alcanzado todo. Nunca creamos que nosotros lo hemos alcanzado todo. Nunca creamos que nosotros podemos hacer bien todo, porque en ese momento estaríamos cometiendo el peor de los errores. Así que, mis hermanos, Él está haciendo paciencia para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El primer mensaje es para la iglesia, es para nosotros, hermanos, los que tenemos la enseñanza del Dios de Israel. Y el otro llamado de atención es para los amigos, aquellos que todavía no han hecho un compromiso con el Señor. Aquellos que todavía no han hecho un pacto con el Señor y quizás estamos viendo o estamos caminando con el grupo, pero no queremos todavía formalizarnos con el grupo. El Señor dice, estoy haciéndote paciencia. Por eso no viene el Señor. Entonces, su misericordia alcanza hasta eso. La humanidad, hermanos, lo que nos rodea, vivimos en una sociedad que ha perdido sus valores morales, sus valores cristianos. Ha perdido sus valores. Ha perdido el respeto a Dios, hermanos. Y debemos luchar por nosotros no caer en el vacío que está cayendo la sociedad, las familias de la tierra. Este grupo, la iglesia de Dios, los amigos que se unen al caminar de la iglesia, debemos hacer la diferencia. Hermano, pero si todo a nuestro alrededor es diferente, nosotros nos vemos como raros, no importa. Si el verse raro es hacer la voluntad de Dios, veámonos raros. Si hacer la voluntad de Dios nos convierte en anticuados, como dicen muchos, veámonos anticuados. Eso no es ningún defecto. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante. Amigos, unámonos al grupo, caminemos juntos con una iglesia que tiene una doctrina perfecta. ¿La iglesia es perfecta? No, no somos perfectos. La enseñanza sí lo es. Y si de repente en nosotros hay algunas acciones equivocadas, no es porque el Señor nos haya enseñado así. Es porque el Señor nos habla en una o en dos maneras, pero nosotros no queremos entender. Que Dios nos ayude para que cambiemos nuestra actitud equivocada, hermanos, porque de lo contrario estamos siendo un problema para el pastor. Estamos siendo como la oveja cojita, la que iba caminando fracturada de una de sus piernitas, o estamos siendo como la oveja totalmente descarriada, que era un mayor problema para el pastor. Yo le decía en una ocasión a alguien, qué difícil es el trabajo, al verlo de esta manera, el trabajo de un pastor. Hablo literalmente. Si una ovejita se le salía del aprisco, del lugar donde la guardaba, ¿verdad? Donde las protegía, y se iba, y quedaba quizás hundida en un fango, él iba, la sacaba, la bañaba y la metía al aprisco. Si el siguiente día llegaba y la volvía a hallar allá, tenía que ir, sacarla, bañarla y ponerla en el aprisco.
En una de tantas, la ovejita iba a perder la vida. Y él tenía que decir, bueno, yo cerraba los portillos, yo cuidé de esta ovejita. Ella no quiso, pues fue muy problema de ella. Así es el Señor con nosotros, hermanos. Muchas veces hacemos algo y sentimos, quizás podemos sentir, cometí este error, pero no le he visto ninguna consecuencia. Tengamos cuidado, porque quizás el pastor nos está trayendo nuevamente, nos enseña los errores y nos dice, aquí estás seguro. Si nosotros volvemos a saltarnos el vallado, salimos, va a llegar un momento que la serpiente nos va a picar y vamos a llegar al final. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Pero el caso está que estamos hablando acerca de la oveja coja y la oveja amontada. Vamos al comentario. Dice, el pueblo de Israel se constituyó en una nación formada por los 12 hijos de Jacob, quienes fueron los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Empecemos con esto, hermanos. Recordemos que a nuestro padre Abraham, el Señor le hizo promesa y le dijo que lo iba a convertir en una nación grande, que en un sentido figurado le dijo que si podía contar las estrellas, si podía contar la arena de la mar, o sea, así iba a ser su nación, su descendencia. Entonces, mis hermanos, recordemos que a Jacob, y lo llevo así, hermanos, a Jacob le nace el hijo de la promesa, Isaac. A Isaac le nace el hijo, más hijo por supuesto, pero le nace el hijo Jacob. A Isaac le nace Jacob, que se constituye como el primer hijo a causa de que Esaú vendió su primogenitura. Y a Jacob le nacen 12 hijos y una hija. Y los 12 hijos vienen a constituir las 12 tribus de Israel, o sea, el pueblo de Israel, un solo pueblo, un pueblo singular. Pero luego dice, cuando salieron de Egipto, Israel se consideró un reino teocrático. ¿Qué es esto de teocrático? Donde el único que tenía voz y autoridad era Dios. Israel sale de Egipto y Dios empezó a hablar. Le hablaba a Moisés y a Aarón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, y empezó a hablar a su pueblo por labios de Moisés y por labios de Aarón, voy a decirlo de esta manera. El pueblo, su gobierno era un gobierno teocrático. Se hacía lo que Dios decía. ¿Creen ustedes que no sería la mejor forma, hermanos? Claro que sí. Es la mejor forma. Porque Dios nos va a enseñar o nos va a decir que hagamos lo correcto. Y por eso, hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, entendamos que lo que dice la Escritura es lo correcto. No hay por qué buscarle o algo diferente. Pero el caso está de que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático, o sea, que el único que tenía voz y autoridad era Dios. Cuando salieron de Egipto, todo lo que Jehová nos diga que hagamos, eso vamos a hacer. Era un pueblo teocrático. Sin embargo, en el tiempo de Samuel, el pueblo deseó ser gobernado como las demás naciones por un hombre. Y Dios concedió esa petición. En los días de Samuel, el pueblo dijo, ya no queremos ser un pueblo teocrático. Hermanos, este fue el principio de la ruina del pueblo de Israel. Dejar a Dios. Ese fue el principio, hermanos. En el camino espiritual, nosotros debemos ser teocráticos.
Porque debemos oír siempre la voz de Dios, hermanos. Y debemos seguir siempre la línea de Dios, las disposiciones de Dios. Y no pensar en que nosotros somos autosuficientes o sabios para poder cambiar lo que Dios ha dicho que hagamos. Porque ese sería el principio de nuestro fracaso. Dejar que Dios ya no sea el que gobierne nuestra vida sería el principio de nuestro fracaso. Israel es el ejemplo de lo que hoy estoy diciéndole. Vámonos, hermanos, al primer libro de Samuel. Por favor, acompáñeme. Primer libro de Samuel, capítulo 8, hermanos. Rapidito. Capítulo 8 del primer libro de Samuel. Y dice su versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá. Y dijéronle: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por el camino, por tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y sigue diciendo, hermanos. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Oigan bien, Jehová habló a Samuel y le dijo: me han desechado a mí para que no sea yo quien reine sobre ellos. El pueblo de Israel dejó de ser un pueblo teocrático, hermanos, y empezó a ser un pueblo gobernado por otro hombre. Pero sucede que yo al escuchar esto, hermanos, al escuchar que el pueblo le dijo a Samuel: tú ya estás anciano, tus hijos no caminan en tus caminos y no vamos a tener quien lo haga. A veces somos así de complicados, hermanos. A veces nosotros nos comportamos así de complicados. De repente incluso decimos: ¿y cómo voy a hacer y nos bolseamos y sentimos que no tenemos una moneda? ¿Y cómo voy a hacer? Y empezamos a preocuparnos porque no sabemos qué hacer, cómo solucionar. Y hermanos, dejamos de lado que nosotros somos hijos del Rey. Amén. Dejamos de lado que el Señor nos da solución de donde menos lo esperamos. Mejor, yo siempre he dicho, esperemos hasta el último momento. Por supuesto, pidámosle a nuestro Padre. Y esperemos hasta la última instancia, hermanos, porque Dios nos va a dar solución de donde menos lo esperamos. Creamos eso, por favor. Entonces, mis hermanos, el pueblo dijo: ya estás viejo, al ratito va a llegar el final de tu vida, por decirlo de esta manera. Tus hijos no son la mejor opción. Pero ¿creen ustedes que Dios no tenía o no pudo haber levantado a alguien con el mismo corazón de Samuel? Claro que sí, hermanos. Quizás no estaba allí, pero Dios iba a levantar a un hombre, porque así es Dios, hermanos, daba la solución, pero el pueblo dejó de confiar en Dios. Dice el versículo 22 del mismo capítulo: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a su ciudad, que el negocio está en las manos de Dios. Dios ha dicho que ponga el rey y en su momento esto se va a dar. Luego dice, versículo 17 del capítulo 9. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este señoreará a mi pueblo. Llegó el momento de elegir rey. Hermano, ¿pero esto qué relación tiene con la oveja coja y la oveja amontada? Tengamos paciencia y vamos. Dice el comentario: este rey
no anduvo en los caminos del Señor. ¿De qué rey hablamos? Del rey Saúl, por supuesto. No anduvo en los caminos del Señor, por lo que no solamente lo desechó. Recordamos que Saúl tuvo aciertos, sí, tuvo aciertos, pero no anduvo en el camino del Señor, hermanos. Fue Saúl quien, al verse desechado por el Señor, fue incluso a consultar a una pitonisa. Qué terrible, hermanos. Es como que de repente usted o yo, al verme quizás con alguna enfermedad, o que uno de mis hijos está con algún problema de enfermedad, yo me vaya y diga, voy a ir donde el hermano, entre comillas, que da medicina. Voy a ir donde el profeta que él da medicina. Da un poco de agua con sal o con rosita, pero da alguna medicina. Hermanos, si en ese momento, si en algún momento nosotros caminamos y vamos a buscar a alguien que, entre comillas, se hacen llamar hermanos, profetas, en ese momento estamos nosotros buscando o haciendo el mismo o cometiendo el mismo error que cometió Saúl. De repente se llega, esas personas dicen que hasta adivinan. Estamos buscando el mismo error, hermanos. Estamos desechando a Dios. Mejor busquémoslo de corazón a Él. Mejor doblemos nuestras rodillas, pidámosle al Señor en secreto y Él nos va a contestar en público. Ese mismo Saúl, hermanos, fue el que, al estar esperando a Samuel para que se hiciesen los sacrificios, dijo él, Samuel no viene, yo lo voy a sacrificar. ¿Hasta dónde llegó, hermanos, este hombre a convertirse o a hacer lo contrario a la voluntad de Dios? Él sacrificó. El Señor no se agradó de dichas acciones. Saúl fue desechado. Su descendencia fue desechada para que siguiera esa descendencia de reyes. Saúl era la tribu de Benjamín. Y dice, hermanos, este rey no anduvo en los caminos del Señor, por lo que no solamente lo desechó, sino que aún desarraigó su simiente para que no hubiera heredad o heredero al trono a su trono. En el lugar de Saúl, nuestro Dios puso a David, quien pertenecía a la tribu de Judá. Oigan bien, ya no la descendencia de Saúl, sino otra tribu. Buscó a uno. Yo me recuerdo que cuando el Señor busca a David, cuando van a buscar al hijo de Isaí, pues primero van los hijos, los fuertes, los guerreros. Aquí viene el rey, decía el pobrecito que había sido enviado a elegir o a ungir a este rey. El Señor le dijo, no vea su apariencia, solo su apariencia. No vea solamente su exterior, porque Dios lo que está viendo es lo que hay en el interior, hermanos. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Vemos lo exterior, lo bonito, el envoltorio. El Señor ve lo interior. En este caso, Dios manda a que sea ungido David. Luego dice, nuestro Dios puso a David, quien pertenecía a la tribu de Judá. Este se condujo mucho mejor. Y después de David tomó el trono su hijo Salomón, quien en sus años de joven se desarrolló como un gran rey, porque él pidió sabiduría en lugar de riquezas, ¿se recuerdan? Y un servidor del Eterno en su juventud. Sin embargo, en su vejez, su corazón se inclinó a los dioses de sus mujeres. Y luego de Salomón, el trono fue ocupado por su hijo Roboam. Y bajo su reinado, Israel se dividió en dos,
que no se conocieron como en dos que se conocieron como la casa de Judá y la casa de Israel. Hermanos, por contarle rapidito la historia o entrar un poquito más en esto, el Señor le dijo a Salomón: no vayas a buscar mujeres de las mujeres que no expulsaron cuando conquistaron la tierra, las mujeres de los pueblos, porque ellas van a inclinar tu corazón para con sus dioses. Él no obedeció, tuvo en poco esa orden de parte de Dios y terminó en su vejez construyendo altares para sus mujeres que tenían dioses paganos, adoraban dioses paganos. Eso, hermanos, llevó como consecuencia a la ruptura de el pueblo de Israel. Y este se dividió en dos. Ya lo leímos. Se dividió en dos. Uno se le conocía como el reino de Judá. Fue gobernado por Roboam, y aquí lo acabamos de ver. Se dividió en dos, dice. Vamos a volverlo a leer, dice. Luego de Salomón, el trono fue ocupado por su hijo Roboam, y bajo su reinado, Israel se dividió en dos, que se conocieron como la casa de Judá y la casa de Israel. Hermanos, en el reinado de Roboam se divide en dos, porque ya se lo había dicho al Señor, el Señor a Salomón: tu reino va a ser dividido, y no lo voy a hacer en tus días, por amor a David, tu padre. Vean qué bonito eso, hermanos. Pero lo hizo en los días de Salomón, en los días del hijo de Salomón, Roboam. El reino fue dividido y todavía le dio una tribu extra por amor a David, su padre. Y terminó, hermanos, de esta manera: el reino del sur, Judá, gobernado por Roboam, el cual era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín juntas. Pero el otro reinado era el que se le conoce como el reino de Israel, o sea, el reino del norte. Y este era gobernado por Jeroboam. Jeroboam no era de la tribu de Judá. Entonces, mis hermanos, este fue conformado por 10 tribus. Este fue conformado por 10 tribus. Y aquellos otros, el reino del sur, era conformado por 2 tribus. El reino del sur tenía como su capital, tenía a Jerusalén. Y el reino del norte tenía como su capital a Samaria. Entonces, mis hermanos, de esa manera, el pueblo en los días de Roboam, hijo de Salomón, fue dividido en dos. Luego dice: la oveja amontada es el reino de Israel, que fue castigado por sus pecados por la mano de los asirios en el año 721 antes de la era común. Fue cautiva, afligida, fue golpeada. La población fue deportada a las ciudades de Ala, Arbor y a las de Medos, conforme a la costumbre de los asirios. Los habitantes originales de las ciudades israelitas fueron reemplazados por los gentiles traídos de otras naciones. Esto le sucedió a Israel. ¿Por qué, hermanos? ¿Producto de qué? Producto del pecado. Porque Jeroboam, oigan bien, Jeroboam no anduvo en los caminos de Jehová. Y todos los reyes de Israel, ese era el común denominador, y no andaban conforme al corazón de Jehová. Jeroboam, incluso, hermano, Jeroboam, él fue el que, y le voy a explicar el por qué. Él fue el que hizo altares en los montes o en los altos, en las partes altas. Constituyó su propio sacerdocio.
constituyó sus propias fiestas. La fiesta del Señor en el mes séptimo, él las hacía en el mes octavo. ¿Qué sucedía? Sucedió, hermanos, que la tribu de Leví, que era la encargada de los oficios del templo, vean qué delicado esto, hermanos, era la encargada de los oficios del templo, pues había quedado bajo el reinado de Jeroboam, reino del norte, como su capital, Samaria. Y, por supuesto, en Jerusalén estaba el templo. Y la tribu de Leví, una tribu de sacerdotes, pues ellos emigraban o viajaban del reino del norte buscando el sur, buscando Jerusalén. Entonces, y la gente es acostumbrada, por decirlo de esta manera, acostumbrada a celebrar su fiesta, a salir al templo. Entonces empezaba a ver Jeroboam que el pueblo empezaba a viajar a Jerusalén y dijo, va a llegar un momento que Roboam lo va a conquistar y yo me voy a quedar sin nada. Mejor él viene y hace sus propios altares, hace sus templos, hace sus festividades y dijo, bueno, aquí voy a tener al pueblo tranquilo porque van a estar adorando en sus poblaciones. Hermanos, eso, como dije antes, ese fue el fracaso, porque el pueblo dejó de hacer lo que Dios había ordenado y empezó a hacer lo que el hombre había ordenado. Hermanos, si en algún momento nosotros, o si un ángel del cielo viniera y os enseñara a ustedes un evangelio diferente al que está escrito en su palabra, ¿qué dice la escritura? Sea anatema, sea maldito. Si nosotros en algún momento traemos una enseñanza diferente a lo que dice la escritura, como que nosotros viniéramos y dijéramos, hermanos, fíjense que la escritura dice esto, pero nosotros en una reunión nos pusimos de acuerdo y hemos llegado a la conclusión que esto no lo podemos cumplir y vamos a hacer esto, algo diferente. En ese momento estamos trayendo un evangelio diferente. Hermanos, todo lo que yo venga a hablarles a ustedes, si es conforme a las escrituras, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir amén. Pero si no va conforme a las escrituras, pues allá ustedes si lo toman. La palabra de Dios nos enseña que no debemos nosotros seguir ese camino. Jeroboam hizo eso y el pueblo lo aceptó. Y ese fue, como dije, el principio del fracaso. Llegó el momento, llegó el año 721 y este pueblo fue llevado cautivo, fue disperso, incluso en las ciudades, en Samaria, en sus alrededores, sus poblaciones, fueron traídos gentiles a que habitaran esa ciudad. Esa era la forma, la conquista de los asirios. Por eso es que cuando en los días de Jesucristo, el Señor les decía, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les evitó de que fueran ahí a Samaria, porque en Samaria habían gentiles, pero también habían algunos israelitas. Él lo que les enseñó fue, van a llegar y ustedes busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la orden directa, hermanos. Pero el caso está, hermanos amados, que los asirios conquistaron o asolaron a el reino del norte, Israel. Dice en el capítulo 17 del libro segundo de los Reyes, hermanos. Veámoslo por favor, capítulo 17. Libro segundo de los Reyes, capítulo 17. Dice, desde el versículo 1 voy a leerle. Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel,
y reinó 9 años. Y luego dice el común denominador, e hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Osea fue hecho su siervo y pagábale tributo. Así empezaron, hermanos. Llega un momento que se rebelan en contra de los asirios llegan, los expulsan y ellos se convierten en la oveja amontada. Se habían descarriado totalmente del camino del Señor. Sus reyes hacían siempre lo malo en los ojos del Señor y ellos fueron expulsados. Se fueron a los montes, se habían descarriado, fueron dispersos por el mundo, voy a decirlo de esta manera. Poco a poco se fueron extendiendo y fueron dispersos por el mundo. Y ellos vienen a representar la oveja descarriada, la oveja amontada. Hasta el día de hoy, estas 10 tribus están esparcidas entre las naciones de la tierra. Sin embargo, Dios les ha anunciado su redención. Les consuela y les da esperanza, pues los juntará de toda nación y pueblo y los regresará a su tierra. Esto lo dice la Escritura, hermanos. Lo dice la Escritura. Y esto es lo que nosotros enseñamos, que todos los israelitas que están dispersos, el Señor los va a traer a su tierra. Creemos en el recogimiento literal del pueblo de Israel a su nación, hermanos. Dice, vámonos nuevamente, hermanos, al libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Y vamos a buscar en el capítulo 2 del libro de Miqueas. Y dice su versículo 12. De cierto te reuniré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Pondrélo junto como ovejas de Bosra, rebaño en mitad de su majada. Harán estruendo por la multitud de los hombres. Dije ya, hermanos, cuando esto empiece a suceder, ese recogimiento de Israel, esto va a ser notorio, hermanos. Va a ser noticia. Y entendamos que la venida del Señor va a estar cada vez más cerca. Dice más. Esta es la oveja descarriada, Israel. Dice Sofonías 3:19. He aquí en aquel tiempo, yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré la coja y recogeré la descarriada y pondrélo por alabanza y por renombre en todo país de confusión. Dice, cuando se habla de la oveja coja, ya vimos y ya les explicaba que Israel, o sea, el reino del norte, que fue gobernado por Jeroboam, y que así sucedieron muchos más reyes, y todos hicieron lo malo, llegó el momento que los asirios llegaron, los expulsaron, y ellos representan dentro de la parábola de Miqueas, ellos representan la oveja descarriada o la oveja amontada. Luego dice, cuando se habla de la oveja coja, identificamos al reino de Judá. Por eso hablábamos de esa ruptura del reino, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Cuando hablamos de la oveja coja, identificamos al reino de Judá, porque el Señor guardó una parte de su pueblo, un remanente que, a diferencia de sus hermanos israelitas, no se dispersarían entre las naciones, sino que se convertiría en una nación fuerte. Estos fueron los de la tribu de Judá y de Benjamín. Y también mencionamos a Leví, quienes regresaron de la cautividad de Babilonia. Esto también recordemos. Ellos sí sufrieron también,
porque eran un problema para el pastor. No fueron no hicieron una gran diferencia, eran un poquito diferentes. Sí hubieron reyes que hicieron lo correcto delante de Dios. Y el Señor los reserva, hermanos. Y ellos fueron llevados cautivos. Yo me recuerdo que Nabucodonosor pues se los lleva cautivos también para Babilonia. Pero cuando se cumplió el tiempo, cuando habían pasado los 70 años de cautiverio, si no recordemos lo que dice el libro de los Salmos, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, recordándonos de Sión. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían alegría, 137 del libro de los Salmos. Y les decían, cantadnos de esas canciones de Sión. Y ellos decían, estoy parafraseando, ellos decían, ¿cómo vamos a cantar canción de Jehová en tierra de extraños? Estaban sufriendo a causa de sus pecados también, pero Dios permite que esta oveja que era identificada como la oveja coja, regrese. Cuando se cumplieron los 70 años de cautiverio, ellos regresan, hermanos. Cuando sale el edicto, se recuerdan, de parte de los medos y persas, ellos retornan nuevamente a su territorio. ¿Encontraron desolados? Sí. ¿Encontraron sus casas que quizás algunas ya habían caído? Sí, hermanos. Encontraron destrozado, pero nuevamente se vuelven a posesionar en su pueblo. Y eso, hermanos, es maravilloso al darnos cuenta cómo ese territorio, ese pueblo fue creciendo y en un periodo de tiempo ellos, hermanos, se constituyen incluso, hermanos, se han constituido como un pueblo soberano, como un país libre e independiente. Y ese es el milagro de Dios, hermano. Pero el caso está que la oveja coja la identificamos como el reino de Judá, porque el Señor guardó una parte de su pueblo, un remanente, que a diferencia de sus hermanos israelitas no se dispersaría entre las naciones, sino que se convertiría en una nación fuerte. Estos fueron los de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, las dos tribus. Pero ¿por qué también incluimos a Leví? Porque ya les dije, los levitas, como la capital del reino del sur era Jerusalén, los levitas emigraron de el reino del norte hacia el reino del sur. Y era más común ver los ejidos, los grupos de levitas allá en el reino del sur, hermanos. Era más común. Entonces terminaron regresándose ellos a el reino de Judá, porque allí estaba Jerusalén y ahí estaba el templo. Dice más, a pesar de que en el año 70 los habitantes del reino de Judá fueron esparcidos a las naciones de la tierra por los romanos, retornaron a su tierra junto con sus hermanos israelitas. No serán, dice, retornarán a su tierra junto con sus hermanos israelitas. No serán ya más dos pueblos, serán uno solo, y Jehová reinará sobre ellos. Hermanos amados, y esto también para que lo analicemos. Ellos fueron llevados cautivos año 606 antes de la era común. Nabucodonosor, 70 años y ellos retornan. Se constituye un pueblo fuerte. Pero en el año 70, es lo que les mencionaba hace un momento sin leerlo, en el año 70, pues Jerusalén es cercada por el emperador romano, Tito Vespasiano, y es cercada. Y Jerusalén, hermanos, el templo incluso es destruido. Ellos huyeron, el Señor ya les había dicho, por labios del Señor Jesucristo, les dijo por allá en el libro de Mateo 24. Él les dijo, los que están en el campo, no regresen a su casa a traer algo. Los que están en la ciudad, huyan a los montes.
¿Se recuerdan? Huyan. Cuando vean la asolación, cuando vean ese ataque feroz que venía en contra de ellos, huyan y rueguen que su huida no sea en invierno ni en sábado. Estoy casi sintiendo, dijo el Señor, ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque va a ser más difícil. La huida en sábado, pues estaba difícil, estaban en día de reposo. Y yo solo pongo de ejemplo, hermanos, como cuando, bueno, en una ocasión, este es el ejemplo que les voy a poner. En una ocasión estábamos en culto, estábamos en el día sábado, estábamos alegres, oyendo una predicación, cuando de repente empezó a temblar fuerte. ¿Qué hizo la iglesia? Vosotros estados quedos, y yo pelearé por vosotros. Permaneció quietecita, esperando la misericordia de Dios. Y aquí estamos. En otro tiempo, si no hubiera sido en día de reposo, en una reunión como esa, quizás hubiéramos hecho lo habitual. Empezar a levantarnos y salir. Entonces, el pueblo de Israel reunidos en el día de reposo, podía venir el emperador a conquistar a Jerusalén, pero ellos iban a seguir haciendo lo de ellos. Por supuesto, los obedientes, los no obedientes, se iban a ir huyendo. Entonces, mis hermanos amados, en el año 70 ya de la era común, el pueblo de Israel fue disperso también. Pero el Señor ha prometido que lo va a hacer que regresen a su tierra y va a ser una sola nación fuerte, tanto de la oveja coja como la oveja descarriada, la oveja montada. Las 12 tribus retornan y hacen una sola nación. A pesar, ya lo leímos, dice, haré de la coja un remanente, Miqueas 4:7, y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Esta es la versión que dice la Miqueas 4:7 en la versión de las Américas. Cuando el Mesías establezca su reino, Jerusalén será la cabeza de ese reino. El profeta Miqueas le llama la torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, porque en los campos del pastoreo de Israel habían apriscos, lugar donde se recoge y se resguarda el ganado, las ovejitas, en los que se constituyen torres para vigilar y resguardar el ganado de los depredadores salvajes. Hermanos, entendiendo esto, dice que cuando el Mesías venga a establecer su reino, Jerusalén será la cabeza de ese reino. El profeta Miqueas le llama, será la torre del rebaño. Había un lugar, hermanos, que se le llamaba aprisco, era donde los pastores reunían a todas sus ovejas. En ese lugar, ellos le ponían algún tipo de torre, algún lugar alto para poder cuidar de sus ovejas, vigilar a sus ovejas, y estaban pendientes. Si venía el depredador, un lobo, un coyote, pues ellos estaban pendientes para cuidar de sus ovejas. Pues el Señor, por labios de sus profetas, dice, cuando el Señor venga, Jerusalén va a ser precisamente esa torre para vigilar a las ovejas. Amados hermanos, recordemos una vez más cómo se muestra la misericordia de Dios. Pues aunque castiga a su pueblo por su pecado, no lo acaba. Por el contrario, se presenta como un pastor que cuida de la oveja coja y de la oveja descarriada, que cura sus heridas, las restablece y las protege. Es cierto que la misericordia de Dios es grande, pero no nos expongamos a que nos llegue a ocurrir lo que sucedió a la casa de Judá, que ya no hubo remedio y Dios los castigó, la casa de Israel y la casa de Judá. Hermanos,
No juguemos con Dios, hermanos. Este es el consejo que yo adquiero en esta mañana. No juguemos, decía un hermano, no juguemos al cristiano. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a que nosotros nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y caminemos por él. Hemos llegado nosotros a este camino hacia la salvación, pero en nuestro entorno, hermanos, hay diferentes caminos. Hermanos amados, que el Señor nos ayude para hacer la diferencia y que no estemos jugando con nuestra salvación, no estemos poniendo en riesgo nuestra salvación con nuestras acciones equivocadas. Estamos a tiempo, hermanos. El Señor, como dije antes, Él nos está haciendo paciencia. Y de veras que tiene paciencia este pastor, hermanos. El Eterno nos está haciendo paciencia. Y todas aquellas acciones equivocadas que usted y yo cometemos, el Señor nos dice: deje el impío ese camino. Dejen esos pensamientos malvados y vuélvanse. Volvámonos a Jehová, hermanos. Estamos a tiempo. Mientras tenemos vida, tenemos tiempo para hacer la diferencia. Hermanos, llegamos hasta acá. Dice la palabra de Dios que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestra vida. Voy a dejar nuevamente en este lugar a mi hermano, que es el director de cántico. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención que ustedes han tenido. Pasa a vosotros, hermanos. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos escuchado la meditación de parte de nuestro Dios, vamos a entonar la alabanza número 197, que lleva como título Unidos en Espíritu. Sabemos, amados hermanos, que debemos de estar unidos todos en un solo propósito, amados hermanos, que es obedecer las cosas que nuestro Dios, pues todo lo que escuchamos todos los sábados, amados hermanos, y todo lo que está en la palabra de nuestro Dios, pues debemos de unirnos, hermanos, para así poder obedecer a nuestro Creador. Alabanza número 197, cantemos, hermanos. Unidos en espíritu, amor celestial. Amén. Como decía anteriormente, amados hermanos, sabemos que debemos de unirnos en ese espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos unimos todos, pues lograremos vencer todas las batallas que el enemigo quizás nos puede poner en nuestro camino. Así que, mis hermanos, hasta aquí llegada mi participación. Solo me resta decirle a cada uno de ustedes: paz a vosotros, amados hermanos.
Bien, queridos hermanos, después de haber cantado al Señor, ya estamos llegando al cierre de esta reunión. Pues solamente, hermanos, pues motivarnos a seguir adelante, a mejorar nuestras actitudes y a hacer lo correcto delante de nuestro Creador. Voy a invitarles, hermanos, a que hagamos una oración. Estamos cerrando ya esta reunión. Acompáñenme, por favor. Excelentísimo Padre, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, nos presentamos a ti. Venimos, Padre, con un profundo agradecimiento por la multitud de tus piedades y misericordias. Venimos agradecidos, Señor, porque no dudamos, Padre bueno, que has hablado a nuestra vida. No dudamos, Señor, que la intención es corregir nuestras actitudes equivocadas, para que seamos mejores cristianos, para que seamos mejores donde quiera que nos movamos. Soberano Padre, quiero suplicarte que bendigas en gran manera a toda tu iglesia, tanto jóvenes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, como también aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan en nuestras transmisiones. Bendíceles en gran manera, Señor, y permítenos que caminemos por el camino de la salvación y que luchemos por hacer tu santa voluntad. Has hablado de nuestra vida, Señor, has recordado lo sucedido con tu pueblo, para que también nosotros tomemos ejemplo de ello y luchemos por hacer lo correcto delante de ti. Señor, bendice a todos mis hermanos que a causa de la edad están resguardados en sus hogares, evitando quizás el contacto con el mundo exterior para evitarse la enfermedad que anda azotando al mundo entero, que ha puesto de rodillas a las grandes naciones. Señor, sabemos que nosotros estamos en el hueco hermoso de tus manos. Ayúdanos, Señor, protégenos como hasta el momento lo has hecho. Bendito Padre, gracias por esta reunión. Te suplicamos que a lo largo de tu día santo nos permita siempre luchar por hacer lo correcto, la voluntad, tu voluntad, y hablar tus palabras y no las nuestras. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor, así como están de pie, hermanos. Solamente inclinamos el rostro. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al versículo 26, dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.